Entonces, chicos, vamos a iniciar, como ha indicado ya el asistente, su directora. Si tienen algún tipo de duda, pregunta durante el desarrollo de lo que es la ponencia, pueden estar dejándolo escrito y al final vamos a tocar todos los tipos de preguntas que puedan haber tenido, ¿ya? Entonces, iniciando con lo que sería la ponencia, primero un poquito la parte de la introducción antes de entrar de lleno al tema. Eh, Cuando hablamos de lo que es ética, tenemos que tener en cuenta muchos puntitos, ¿no? La ética en lo que es la investigación, ya sea medicina, genética, sea cual sea el tipo de rama, va a ser un punto muy importante. ¿Por qué? Al momento ustedes plantear una investigación, ya sea un protocolo, un ensayo clínico, todo esto está dirigido hacia qué? Hacia un fin, el cual es ayudar a una cierta población, tal vez sea a nivel de un tratamiento, una enfermedad, también como ha sido el caso de las vacunas, ¿no? Entonces, esta investigación se está debiendo a una población, a un grupo vulnerable, etc. Entonces, como tal, para nosotros poder ayudar a esta población mediante esos tipos de estudios, protocolos, trabajo de investigación, va a ser necesario que primero tengamos lo que es la confianza de esta población. Va a ser muy importante tener la confianza de la población. Si no, ¿cómo vamos a conseguir su participación activa, conseguir este tipo de datos que sean realmente de calidad, ¿no? Sí hay mucho el tema de que antes, cuando se hacía investigación, había el problema de que no había, era más que nada, no había la suficiente transparencia en cuanto a lo que es el tema de los datos. Explicarle a los participantes, también el mismo tema del consentimiento informado. Esto causaba muchas suspicacias, ¿no? Lo cual llevaba a que cuando otro investigador quisiera trabajar con esta misma población, ya no quisieran, hubiera ese tipo de suspicacias, de que no hubiera esa confianza, ¿no? Por ello es la importancia de que los investigadores, sea cual sea el tipo de investigación, quizás un estudio primario, secundario, sea como sea, siempre hay que tratar de llevarlo con la debida transparencia, ética, ¿no? Tratar de ser, dentro de lo posible, tenemos que siempre proteger lo que es la confidencialidad, la privacidad, a menos que haya quizás un caso por el cual sea necesario quizás develar, es decir, dar a conocer la identidad del participante si es que esta pone en riesgo su vida, ¿no? Eso es un punto más, aparte de que se vería en consentimiento informado más adelante, ¿no? Pero siempre tenemos que tener en cuenta que al momento de realizar los protocolos de investigación, ¿no? Tanto los investigadores como los comités de éticas van a tener que buscar sí o sí que estas medidas puedan proteger los intereses de los participantes, ¿no? Acá hablamos de la privacidad y la confidencialidad. Y aquí he puesto algunos ejemplos, como es el tema del origen del proyecto de genoma humano. Ustedes se preguntarán por qué. Cuando hablamos muchas veces de lo que es la investigación en cuanto a la parte genética, sobre todo enfermedades hereditarias, tiende a llevar a tiende a ser una información un poco más sensible. ¿Por qué? Porque es información que puede ser reutilizada. Si ustedes buscan sobre trabajos hechos en genética relacionados a enfermedades hereditarias, van a encontrar que ese tipo de estudios son muy costosos. Y como son muy costosos, lo que hacen es recoger toda esta información y ponerla en una base de datos que va a ser reutilizada. Y no solamente por los mismos investigadores que hicieron esta primera investigación, sino también por otros investigadores externos. Entonces, ahí empieza el problema de cómo compartimos ese tipo de datos, cómo están protegidos, ¿no? ¿Qué tipo de personas van a acceder a estos datos? Ese era uno de los problemas también al momento de empezar los trabajos que se dieron con el genoma humano, ¿no? Es por ello que va a haber lo que son los grandes organismos de financiación de la ciencia. Estos van a ser como que, si bien en un inicio ellos trataban de que esta información se mantenga dentro de lo que es esta base de datos, tratar de poner restricciones, va a estar el problema de que quienes financian no les va a parecer, no les va a convenir, obviamente porque están poniendo un gran costo y van a querer que esta base de datos pueda ser utilizada muchas veces. Pero acá viene el problema. ¿Cómo puedes explicarle a una persona, a una población, de que este tipo de base de datos va a ser utilizada en diferentes investigaciones de las cuales quizás no tengamos tanta información para explicarles de qué trata cada investigación, porque van a ser muy variadas? Las personas empiezan como que a recelar un poco al respecto, ¿no? Es por ello que surge ese tipo de política de intercambio de datos, a raíz de que empieza a haber más investigaciones en las cuales ya no hay un recojo de datos primarios, sino se basan en estudios ya se vuelven estudios secundarios, es decir, usan bases de datos ya recolectadas previamente, ¿no? Por un tema también para acortar lo que son los costos, el tiempo. Entonces, pasamos a lo que sería por qué compartir datos a nivel individual, ¿no?
Cuando hablamos de compartir datos a nivel individual, en lo que son tanto investigaciones, tanto lo que es clínicas y de salud pública, como se ve más hoy en día por el tema de lo que es, los cambios que se están dando bastante en el sistema de salud, va a ser muy importante, va a ser muy valioso este tipo de datos. ¿Por qué? Nos permiten, primero, de que haya un nuevo análisis. Es decir, cuando hablamos de un escrutinio independiente, es decir, de que estos trabajos que fueron una vez estudios primarios van a ser analizados nuevamente por otros investigadores, otro personal, lo cual puede ayudarnos a que se dé un nuevo punto de vista, se encuentre quizás un nuevo resultado que pasó por alto, o quizás al momento de realizar la codificación de los datos, a revisarlos, puedan encontrar ciertas lagunas en la investigación. Esto puede ser quizás mismo como, ¿no? Mencionábamos el tema de los costos, así que solamente se enfocaron en quizás en dos variantes, dos variables, ¿no? Y por un tema de costos hay algunas que no lograron cubrir, ¿no? Entonces, ellos pueden usar estos mismos datos para cubrir estas lagunas, ya teniendo los costos, habiendo armado el protocolo, siguiendo los pasos, ¿no? Indicados. Y también ayuda de que investigaciones que se van a realizar, nuevas investigaciones a futuro, vean que hay temas los cuales ya se han tocado, ya se han trabajado, para que no haya el tema de que se superpongan, ¿no? ¿De qué serviría tener nuevamente una investigación con una misma población que toca un mismo tema si no va a dar un resultado diferente, no va a aportar algo nuevo? Viendo las cuestiones éticas al momento de compartir este tipo de datos, ay, disculpen, primero, como les mencionábamos, el tema de la privacidad, ¿no? Siempre van a tener que estar garantizando la privacidad de los participantes, esté protegida en todo momento, desde el momento en que ya están pensando cómo va a ser, qué tipo de población va a trabajar, el protocolo, ya tienen que también, dentro del protocolo ya está indicado, ya están los pasos a seguir, los cuales no pueden ser cambiados, ya que este protocolo va a pasar por la inspección de un comité de ética. Ellos se van a encargar que también los investigadores hayan tenido en cuenta estos puntos, ¿no? La privacidad de los participantes, así como la confidencialidad de los datos de identificación. Cuando se trabaja datos sensibles, ¿no? Sobre la enfermedad de las personas, lo que se suele hacer es codificarlos, ¿no? Y ahí puede ser que solamente los investigadores o el investigador principal tenga el acceso para saber cómo identificar cada dato con la persona, es decir, con su identidad, por un tema de seguridad, ¿no? O pueden usar también ciertos niveles programas, ¿no? Algunos programas para codificarlo. También está el tema de cómo van a guardarlo correctamente, quienes, en sí más que nada, tratan de esclarecer, dejar claro quiénes son las personas que van a poder acceder a ese tipo de datos. Y eso también tiene que estar en el consentimiento informado. Al momento de dárselo a la persona, explicarle cómo vamos a protegerlos, ¿no? De estos datos. Ahora, la falta de recursos necesarios para compartir datos. ¿Qué sucede? Muchas veces, como mencionábamos, el tema de los costos va a ser una de las principales razones por la cual surgió el tema de compartir datos y lo que llevó a la creación de nuevas políticas de cómo proteger este tipo de datos que son sensibles. Pero ustedes dicen, ¿pero por qué van a tener que proteger tantos datos si son datos sobre enfermedades comunes? No. ¿Qué sucede? Hay enfermedades, sobre todo cuando hablamos de enfermedades quizás infecciosas o hereditarias, como he mencionado, en los cuales está el problema de la estigma social. Si bien hoy en día hay más información por el tema del Internet, las campañas hechas mismas por los ministerios de salud de diferentes países, por los gobiernos, por mismos colectivos, ¿no? Suele haber todavía como ese estigma social. Por ejemplo, en enfermedades infecciosas, yendo por ahí, tenemos los pacientes con VIH. Muchas de las investigaciones hechas con este tipo de pacientes cumplen unos criterios más rigurosos en cuanto a lo que es la privacidad y la confidencialidad, debido a que las personas, a pesar que hay mucha más información que antes, suelen tener esa, como decirle, ese tipo de defensa al pensar de una enfermedad como la del VIH, de que tiene el temor de contagiarse, y muchas veces, si este tipo de información se llega a saber en su comunidad, puede ser que esta persona sea apartada por el resto de la comunidad. También pasa con otras enfermedades infecciosas. Si nos vamos más allá, cuando había todavía lo que era la lepra. Las personas con lepra eran aisladas, el trato que recibían por parte de la sociedad, ¿no? Incluso en otras enfermedades que quizá otros ahorita no lo veamos tanto como un estigma social, antes sí había también con la tuberculosis en ciertas regiones, ¿no? Entonces, es por ello la importancia de garantizar esta confidencialidad, esta privacidad, para que esta no venga, a pesar de que estamos buscando un beneficio,
para los participantes, no vaya a ser que al final se encuentre lo que es un ataque, es decir, de manera indirecta le estemos causando un daño. Es por ello que es la importancia de cómo vamos a protegerlos, ¿no? Ahora, el impacto del intercambio de datos en los investigadores principales que recopilan datos y producen conjuntos de datos compartidos, ¿no? También dentro del problema que hay a raíz de lo que es ese intercambio de datos entre los investigadores principales, está el problema de que cuando hay investigaciones a futuro en base a la base de datos que recopilaron estos investigadores primarios, muchas veces no hay el reconocimiento dado, no se les da el reconocimiento que merecen, ¿no? O muchas veces estas bases de datos como tal, las restricciones que ellos puedan tener, esto sucedía antes de que hubiera las políticas de lo que es la parte ética, había restricciones que ahora sí manejamos, que es como para el momento de acceder a estos datos, tú tienes que, primero, obviamente, la privacidad, la confidencialidad, no puedes acceder a ciertos datos sensibles, si quieres acercarte a los participantes, contactarlos, no puedes acceder a su número telefónico, no puedes estar hostigándolos para conseguir más información, o sea, porque si no, ¿quién va a querer participar nuevamente en una investigación si después van a estar otros investigadores? Creo que es un micro, yeah. Otros investigadores de otros tipos de estudios, o sea, la persona empieza a complicarse y como que ya no quiere participar porque ve que le está trayendo más problemas que beneficios, ¿no? Es una de las partes importantes de las cuales es necesario las políticas para el intercambio de datos. Aquí les he puesto lo que es una tablita para mejor explicar la parte de por qué la compartir datos a nivel individual tiene beneficios, pero también tiene lo que son las desventajas, ¿no? No todo va a ser también beneficios, ¿no? Primero, al viendo lo que es mejorar la ciencia, por el tema que decíamos de que muchas veces puede haber lagunas, nuevos puntos de vista, quizá el investigador lo vio de esta manera, pero al momento de hacer un análisis, ¿no? Posteriormente por otros investigadores, encuentran quizás una variable más interesante, una nueva idea de investigación, quizás se encuentran que este análisis puede cambiar, se puede mejorar. También suma para lo que son los metaanálisis, ¿no? También ayuda a lo que es a ver cómo se mejora, ¿no? Al momento de conseguir ese tipo de datos, quizás vieron que esta herramienta, este instrumento que utilizaron es muy útil y pueden utilizarlo, replicarlo para una investigación diferente, ¿no? Ahora, en cuanto a lo que es la parte de las inquietudes, es decir, las desventajas que lleva el intercambio de datos, está el problema de obstaculizar la ciencia. Ustedes decían, pero ¿cómo? Si mejora, ¿cómo va a obstaculizar? Lo que pasa es que cuando hacemos lo que es este tipo de intercambio de datos a nivel individual, está el problema, primero, de que ese tipo de datos, ¿qué pasa si estos datos que en un inicio fueron recopilados y van a ser usados en un estudio secundario, estos datos no fueron correctos, no fueron recopilados de la manera correcta, son defectuosos, tienen mala calidad? Esto va a afectar las investigaciones posteriores, porque nosotros no tenemos acceso a cómo se realizó cada secuencia, cómo se codificó, cómo se recopiló. Nosotros confiamos que esa base de datos es correcta, lo cual puede llevar a que haya unos análisis secundarios, como acá mencionamos, ¿no? Que afecten ese tipo de investigaciones. El otro problema también es de que hay una reducción en los estudios de investigación primaria. ¿Qué ocurre? Como es costoso el trabajo que tiempo, conseguir la población, conseguir la confianza, recopilar, todo, esto lleva a que muchos dejen de querer realizar lo que es las investigaciones primarias y se centren más en las investigaciones secundarias. Es decir, aquellas que se encargan de analizar trabajos ya realizados, ¿no? Otro es que hay mayores incentivos actualmente para realizar investigaciones a corto plazo que en vez de investigaciones a largo plazo. Este es un problema que se ve por el tema de que ahora se busca que los perfiles de las personas que van a trabajar, sobre todo en investigación, se pide que tengan mayor cantidad de trabajo de investigación, lo cual es bueno, sí, porque ayuda a que la persona se mantenga activa, es decir, se mantenga actualizada, pero esto lleva a que, debido a la presión misma que hay de que tengas que tener sí o sí mínimo una investigación, dos investigaciones, artículos de investigación, cartas al editor, que estés constantemente publicando, lleva a que las personas tengan tanto tiempo para realizar investigaciones a largo plazo, así que optan por las de corto plazo, lo cual lleva a que al momento de otros buscar en las bases de datos sobre publicaciones, un tema, ¿no?
vamos a encontrar que hay una gran cantidad de investigaciones que están siendo publicadas, en proceso de publicar, en revisiones, todo, pero si te das cuenta, no es que todas realmente aporten algo. Al momento de buscar detenidamente la información que nos dan, no todas están aportando algo nuevo. Simplemente son réplicas de réplicas de réplicas de réplicas con diferentes poblaciones, ¿no? O solamente usan base de datos y están haciendo metaanálisis, están haciendo comparativos, no están realmente generando una nueva información, no están generando algo nuevo. Si bien hay unos, obviamente no va a ser para todos, ¿no? Hay investigaciones secundarias que sí aportan datos nuevos, porque lo analizan, comparan, no se va a dar en todos porque está el problema, como mencionábamos, de que buscan más que nada publicar a corto plazo, ¿no? Ahora, también está el problema de que puede haber análisis secundarios críticos. ¿Qué pasa si estas investigaciones primarias que en su momento se dieron no contaban con los debidos fondos, si bien se realizó dentro de la medida de lo posible, van a recibir críticas después a futuro por otros investigadores, ¿no? Como se ven en las cartas del editor, lo cual está bien porque ayuda a mejorarlos, pero muchas veces empiezan a atacarlos ya demasiado. No sé si han revisado algunas cartas del editor que hay a veces de investigaciones un poquito más antiguas y no tienen en cuenta que muchos de esos instrumentos en su momento no eran gratuitos, eran de paga. Otros problemas eran de que no había una metodología como tal, no se había esclarecido ciertas cositas, por ejemplo, a nivel de una asociación. O sea, había muchos puntos en contra, pero aún así ellos intentaron hacer investigaciones primarias, ¿no? Está bien las críticas constructivas, pero muchas veces en el circuito, ¿no? En el ambiente mismo de investigación, a veces no se ponen en el lugar del otro al pensar de que hay ciertas restricciones, ya sea por países, quizás en este tema, en esa población. No todo va a ser tan fácil, ¿no? Ahora, al momento de lo que es diseñar los procedimientos, habíamos mencionado el tema de las políticas, ¿no? Ya hemos visto que hay ventajas y desafíos al momento de trabajar lo que es compartir ese tipo de datos. Así que al momento de poder realizarlo, tenemos que tener en cuenta muchos enfoques, ¿no? Como ya hemos dicho, tenemos que tener el punto de vista del investigador, así como también de los financiadores, de las revistas, las personas interesadas, la comunidad, los comités de ética y el público general que va a recibir ese tipo de datos a futuro, ¿no? Hay que saber cómo realizarlos. Por ello, va a ser necesario las políticas y procesos de gobernanza permitir un juicio sólido en el equilibrio. ¿Qué quiere decir esto? Disculpen. Al momento de hacer lo que es el desarrollo de lo que son las políticas y procesos de gobernanza, es decir, cómo se va a llevar ¿no? Este tipo de proceso de compartir los datos, cómo podemos maximizar su uso, pero cuidando los diferentes intereses de cada participante, o sea, de cada implicado, tanto los investigadores como los participantes, como el público que va a recibir información a futuro, como los comités de ética. ¿Cómo podemos estar en ese equilibrio con todos ellos, en el cual maximizamos el uso de los datos, pero garantizamos que están las protecciones adecuadas para minimizar los daños potenciales? Lo que decíamos de evitar un daño indirecto, ¿no? Por el tema del estigma social, o que esa información sea conocida por personas o terceros externos, ¿no? ¿No? En cuanto a lo que era la investigación al respecto de cómo era el manejo o cómo lo percibía la comunidad cuando hay una investigación, no hay mucha información como tal. Investigaciones que se hayan planteado acerca de qué piensa esta comunidad cuando esta publicación sale en base a los datos obtenidos de ellos. O sea, no hay muchas investigaciones al respecto, está que se trabaja actualmente cada vez más y más, por el tema de que les mencionaba, la confianza. Sin esa comunidad no va a haber esa información. Tienen que trabajar la confianza con su comunidad, la transparencia, el consentimiento, todo ello, ¿no? Es por eso que cada vez cobra mayor importancia. Sobre todo se ha visto en lo que es entornos de ingresos bajos y medianos, ¿no? Que suele ser el tipo de población escogida por las investigaciones, ¿no? Sobre todo hay investigaciones que si los revisamos no son del todo éticos, tienen algunas fallas, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Estas personas, cuando hay el tema de las investigaciones en entornos vulnerables sobre todo, ellos al ver que hay algún tipo de beneficio, es decir, quizás acceder a un servicio de salud que en su condición no puede ser sencillo muchas veces, van a querer participar. Entonces, de cierta manera los hemos coaccionado. Quizás nosotros no queremos dar esa idea, pero ya los hemos coaccionado.
Entonces, aquí es cuando entran los comités de ética. Es por eso que al momento de diseñar estos procedimientos, estos protocolos, van a ser revisados punto por punto, buscar que de ninguna manera estas poblaciones se vean de cierta manera obligadas a participar, bajo la idea de que, bueno, tengo que participar así o no quiera, porque acá me van a dar algo. Tienen que quitarse ese tipo de idea a la población, a la comunidad, porque entonces no hemos hecho correctamente el consentimiento informado y esta investigación no está empezando bien. Y ahora, viendo lo que son la parte de las consideraciones centrales en cuanto al intercambio ético de datos, ¿no? Como mencionábamos, hay beneficios, hay daños potenciales, pero para ello se van a identificar lo que son los principios y consideraciones que sí o sí nos van a ayudar a mejorar este tipo de prácticas, ¿no? Primero, tenemos que garantizar que el acceso de los datos sea lo suficientemente amplio, ¿no? Y que los datos se gestionen y se compartan de manera que conserven su valor analítico. Es decir, tal cual nosotros estamos recogiendo los datos, vamos a ordenarlos, hay que mantenerlos, no hay que estar falseando datos, lo cual es una terrible falta ética, ¿no? Quizás para inflar en un estudio, aumentamos la cantidad de personas, o sea, no, hay que evitar hacer ese tipo de faltas éticas, ¿no? Otro es de que a fin de obtener, ¿no? Vamos a garantizar todo ese tipo de acceso por el tema de que nosotros podemos obtener los beneficios, que van a ser la principal justificación para compartir. ¿Cuál es el motivo por el cual estamos compartiendo estos datos? Porque estos datos están debidamente gestionados, han sido correctos, hemos conservado su valor, no han sido falseados, ¿no? Lo que les decía, porque si no, ese tipo de base de datos, lo que decíamos que cuando nosotros usamos esta base de datos y quisiéramos hacer algún tipo de investigación secundaria, nosotros estamos confiando que son correctos. Lo cual, si al final estos datos no fueron correctamente procesados, trabajados, van a llevar que haya investigaciones a futuro que sean defectuosas, ¿no? No van a sumar. Otra es garantizar que los datos se utilicen de manera responsable para minimizar la investigación de baja calidad y los daños potenciales, lo que mencionábamos, ¿no? De que si usamos datos que no son correctos para hacer otras investigaciones, esto puede llevar a daños de manera directa o indirecta a futuro, ¿no? Quizás nosotros teníamos estimaciones sobre que esta enfermedad no era tan endémica, esta enfermedad no está mortal porque hubo un falseo de datos, o quizás estos datos no fueron correctamente manejados, lo cual lleva a que esa población pueda quedar en una posición vulnerable, ¿no? Otro, garantizar que la privacidad de las personas y la dignidad de las comunidades esté protegidas. Esto va a ser muy importante. Nosotros, al trabajar con la comunidad, sobre todo si son comunidades en situaciones vulnerables, comunidades o una población que sea vulnerable, como es el caso de las mujeres embarazadas, los niños, adultos mayores, ¿no? Los bebés, son poblaciones que deben ser protegidas, no pueden ser aprovechadas. Entonces, en estos casos, sobre todo cuando son poblaciones menores de edad, tenemos que tener cuidado al momento de realizar el consentimiento informado. Hay que saber cómo explicarlo, cómo trabajarlo. La privacidad de una persona adulta, hasta cierto punto, se trabaja, se maneja, ¿no? Al momento de explicarlo. Pero si estamos trabajando con una población vulnerable, como un niño, y muchas veces estas poblaciones vulnerables o las comunidades con las cuales podamos trabajar, va a suceder que no va a haber como tal un responsable, ¿no? Quizás en estos casos los niños estén en una situación de desamparo, ¿no? Pero son parte de una población importante para nosotros trabajar. Y ese es el problema que muchas veces tratan de como que sacarlos de la investigación para evitarse el problema, lo cual no es lo ideal. Hay muchas maneras de cómo solucionarlo, ¿no? Mesa de parte, Defensoría del Pueblo, hay muchas maneras de cómo conseguir que haya una persona que responda por este participante, ¿no? Hay que siempre tener eso en cuenta. Otro, asegurar que los derechos, responsabilidades e intereses de las diferentes partes interesadas en la investigación sean reconocidos y equilibrados. Eso es importante, lo que hemos mencionado anteriormente en la anterior imagen, PPT, de que va a haber diferentes partes interesadas, no solamente son los investigadores y los participantes, también están los comités de ética, están los financiadores, ¿no? Ya que ellos se van a encargar también de diferentes responsabilidades. Así que como toda responsabilidad tiene su derecho, ¿no? Como decimos. Entonces los comités de éticas tienen la responsabilidad de ver que se esté cumpliendo correctamente el protocolo que ellos han aprobado, ¿no? Tienen que revisar, ver que se esté cumpliendo a totalidad.
los investigadores tienen la responsabilidad con los participantes. Los participantes tienen la responsabilidad de que si están trabajando con la investigación, sean sinceros al respecto. A ellos más que nada se les pide lo que sean la honestidad, ¿no? Si no quieres participar en una investigación, obviamente no se les está obligando en ningún momento. Es lo que más que nada los investigadores le piden a los participantes, de que en todo momento sean honestos si es que no quieren participar, para que no se sientan coaccionados, ¿no? O si tienen algún tipo de duda, que la digan, ellos van a estar dispuestos a, ¿no?, a explicar cualquier tipo de duda que puedan tener, cualquier tipo de pregunta. Entonces, el otro punto va a ser garantizar que los procesos de intercambio de datos sean proporcionados, responsables, transparentes y justos. Lo que decíamos, el tema de la transparencia, ¿no? Los datos, al momento de ser compartidos, tienen que ser tal cual los hemos recogido, si bien obviamente hay un ordenamiento, una codificación, tienen que ser transparentes. Hablamos que tienen que ser responsables por el tema de que estos datos llevan información sensible y como tal es una responsabilidad el compartirlos. Tenemos que cumplir con el tema de la protección, ¿no? Y estos datos tienen que ser debidamente recopilados y al momento de realizar lo que es el intercambio de datos, esta persona con la cual está accediendo a esta nueva base de datos tiene la responsabilidad de cumplir de que de este tipo de datos no salgan de esta esfera, ¿no? Ellos han cumplido con los pasos para acceder a esta base de datos, es decir, han cumplido con un compromiso, han leído las restricciones que pueda haber al respecto, quizás de que estos tipos de datos no puedes volver a contactar con la persona, nos puede estar hostigando, lo que decíamos, ¿no? Y que tiene que ser transparente al momento de declarar sus intenciones. Es decir, ¿por qué yo quiero acceder a esta base de datos? ¿Qué voy a realizar? ¿Qué tipo de investigación? ¿Con qué fines? ¿No? ¿Quién me está financiando? Todo ello que pueda traer algún tipo de problema, un daño indirecto a futuro a estas personas que han proporcionado estos datos, todo ello debe ser dicho, ¿no? Por eso hablamos de lo que es la transparencia, ¿no? Y es por ello que estas consideraciones van a llevarnos a que surjan 4 principios clave, ¿no? Para el tema de cómo vamos a informar este tipo de intercambio de datos, cómo se van a llevar a cabo. Estos van a ser primero, el valor de compartir datos, minimizar el daño, promocionar la equidad y reciprocidad y la confianza, ¿no? Ahora, hablando de lo que es estos 4 principios, si bien cuando buscamos el tema de cómo es el intercambio de datos, hay un apoyo general por parte de los investigadores, por parte de los organismos, ¿no? Sobre todo por el tema de que cuando vamos a lo que es situaciones en las cuales hay investigación en entornos de ingresos bajos a medianos, en países que son, que estén en una situación económica no tan favorable como para poder levantar información por ellos mismos, es decir, realizar investigaciones primarias por el tema de los costos. Hay bastante el tema de trabajar con un investigador que es mayor, es decir, de mayor experiencia, que ya tiene ese tipo de datos, y que lo comparte libremente con investigadores que están recién empezando. Sí se ve bastante ese tipo de temas, ¿no? Pero ahora, si bien se va a trabajar este tipo de, es decir, compartir ese tipo de datos de esta manera, sobre todo se ve en Latinoamérica, si se ha visto este tipo de, ¿no?, estudios que hacen, o cuando hacen tipo de semilleros que le da acceso a algunos datos, ¿no? Pero en todo caso se están comprometiendo, está bien esa confianza de, ¿no?, al momento de compartir estos datos, está habiendo un compromiso por parte de ambos, es decir, de ser responsable de cómo estamos compartiendo los datos y de ser responsable de que estos datos no se difundan. Estas actitudes dentro de la comunidad cada vez son menores debido a que saben de que puede causar una falta de ética futura, ¿no? ¿Qué pasa si por error la base de datos que compartió lo copió a un USB, este USB se perdió y otra persona X accedió a ese tipo de datos y se enteró que una persona tiene una enfermedad infecciosa, ¿no? Por decir. O sea, cada vez eso se hacía más antes cuando había el tema de que los costos, las dificultades económicas, y también porque no había unas políticas que fueran tan rigurosas en cuanto a cómo compartir estos datos, ¿no? Ahora ya está cambiando. Y lo que decíamos de buscar el consentimiento informado. En cuanto a lo, disculpen. En cuanto a lo que es el consentimiento informado,
Primero, vamos a tener que partir de la idea de que el consentimiento informado de ninguna manera es un documento legal. No estamos obligando a nada a nuestro participante. Eso tenemos que tenerlo claro nosotros y el participante al momento de explicarse, ¿no? Decirle que si firma este consentimiento informado, no es que después después él se niegue y no pueda, no. Hay que explicarle de que él puede firmar, si bien el consentimiento informado, que se participe en la investigación, pero si a mitad de la investigación él decide ya no participar, nosotros tenemos que dejarlo ahí. O sea, como tal, él puede negarse a seguir participando en la investigación porque en ningún momento lo estamos obligando. Él está siendo un voluntario, ¿no? Si bien lo ideal es que nosotros consigamos la razón por la cual él se está retirando, quizás hay un asistente que está realizando malas prácticas o está incomodando a los participantes, va a ser importante que nosotros sepamos quién es esa persona para retirarlo del estudio. Obviamente para evitar que otras personas, es decir, otros participantes también se sientan incómodos y empiecen a retirarse. Va a ser importante saber ese tipo de datos, ¿no? Pero si esa persona al momento de retirarse no nos quiere decir la razón, tampoco podemos obligarlo, ¿no? Si bien, como digo, es lo ideal saber la razón por la cual se va para evitar que suceda que se vayan en manada todos, no podemos obligarlos, ¿no? Hay que tener en cuenta que en ningún momento el participante va a estar obligado a respondernos incluso, si es que él lo desea. Hay que saber cómo llevar adecuadamente ese tipo de relación entre investigador y participante, ya que hay que recordar que esta investigación está girando en torno a una población. Esta investigación se está debiendo a la población y es por tanto que nosotros tenemos que ser transparentes, desarrollar esta relación de confianza para que ellos nos puedan brindar los datos, ¿no? Así que al momento de realizar el consentimiento informado, tiene que estar escrito, explicado. Si él tiene alguna duda al respecto, responderle de cómo vamos a compartir los datos, quiénes van a acceder a estos datos, van a ser identificados, cómo se va a trabajar con estos datos a futuro, todo aquello, ¿no? Ahí al momento de realizar el consentimiento informado, esta persona nos puede hacer preguntas al respecto, ¿no? Decirnos, ya, yo quiero ser partícipe en la investigación, pero con estos datos solamente ustedes tienen acceso, ¿quién más tiene acceso? Todo eso tiene que estar explicado en el consentimiento informado, ¿no? Si nosotros vamos a compartir y si vamos a realizar una base de datos, explicarles qué conlleva ser parte de una base de datos. No significa que va a ser fuente para nuestra investigación o solamente para investigaciones que nosotros hagamos. Quizás hay investigadores externos de otro país, de otro continente, que usen estos datos para otro tipo de investigación, ¿no? Hay que explicarles eso. Si ellos están de acuerdo, también hay restricciones en cuanto a qué datos van a ser utilizados, como ha sucedido, por ejemplo, si estuviéramos haciendo algún estudio con sangre y tejidos, ¿no? Quizás estamos haciendo recojo de piel y aparte estamos haciendo de orina o estamos haciendo de genes, todo. Ya, por decir, estamos trabajando con 3 diferentes muestras, pero la base de datos solamente va a ser para 2 muestras. Todo eso tiene que ser explicado, ¿no? Él también puede negarse, si lo desea, a que no quiero que mi información, mis datos sean compartidos, solamente quiero que sean para esta investigación, ¿no? Todo eso tiene que ser dicho y explicado al momento del consentimiento informado. Si la persona siente que no hay suficiente información para él, tiene todavía dudas, tenemos que volver a pasar por el consentimiento informado, porque el consentimiento informado no se va a dar solamente al principio de la investigación, es un proceso. Entonces decimos que el consentimiento informado es un círculo, va a seguir a lo largo de toda la investigación, incluso después de ella, cuando ya trabajemos la parte de cómo se van a dar estos datos, cómo se van a compartir y cómo se van a publicar, ¿no? Lo cual llevó a que fuera necesario lo que decíamos, las políticas para determinar las situaciones particulares, ¿no? Eh, entonces, como decíamos, va a haber participantes que quizás no deseen participar en el tema de la toma de decisiones también al momento de una investigación secundaria. ¿Qué pasa si ellos acceden a una primera instancia a que estos datos sean compartidos en una base de datos para otros investigadores? ¿Están de acuerdo? Ya. Pero sucede que luego nosotros tenemos lo que son, en este consentimiento tenemos los datos telefónicos, su ubicación, su vivienda. Estos datos también van a ser compartidos o no. Todo eso tiene que estar explicado. ¿Qué pasa si nosotros sí ponemos los teléfonos y después las personas que están haciendo el estudio secundario buscan contactarlo para conseguir más información de él? Esto puede llevar, algunos quizás no tengan mayor problema, quieran normal participar, pero imagínate que hay un montón de investigadores y todos están llamando. O sea, lleva ese problema de la molestia misma que conduce
o que ya no quiere ser más partícipe en la investigación, ya le resulta molesto, es muy inconveniente ser contactados para dar su consentimiento nuevamente porque van a tomar otra muestra, otra muestra, otra muestra, ¿no? Es por ello que al momento de contactar incluso a los participantes de esta investigación va a haber requisitos a futuro, si es que ellos lo desean, ¿no? Si es que ellos desean ser contactados, va a haber requisitos específicos a futuro para que puedan ser contactados, ¿no? Pero eso antes en el caso que ellos deseen. Si ellos no desean, sus números no van a estar, sus datos no van a estar, solamente la información propia de la investigación, no datos, no ubicación, ¿no? No redes sociales, todo aquello. Ahora, administrando lo que son los datos, hablábamos de los beneficios en cuanto a administrar los datos, es decir, cómo vamos a regular este intercambio de datos al momento de cómo va a ser la mejor manera de administrar el intercambio de datos, ya sean los investigadores de cada sitio en el estudio, van a tener una preferencia, ¿no? De cómo van a ser estas relaciones de colaboración. Los investigadores buscan colaborar entre ellos porque saben la dificultad que puede ser conseguir ese tipo de datos y también a cambio reciben otro tipo de datos, ¿no? Es una manera en las cuales pueden facilitar lo que es realizar investigaciones primarias, secundarias, ¿no? Conocer nuevos instrumentos, nuevas poblaciones que pueden aportar datos importantes, datos eh, que sean de confianza, todo ello. Entonces, vamos a tener en cuenta que si estos datos van a ser compartidos con investigadores secundarios con los que no existe una relación de colaboración, es decir, son investigadores a los cuales yo no conozco, quizás no son de mi país, no son personas con las cuales me conozco de manera más cercana, ¿no? No hay esa confianza, pero estas personas están interesadas en la información que otros hemos recolectado en esta investigación primaria, ¿no? Y quieren acceder. Entonces, va a haber maneras en las cuales se puede dar este tipo de intercambio, ¿no? Y también los beneficios que van a conllevar. Para ello, primero, establecer salvaguardas adecuadas para minimizar los daños potenciales en la investigación y maximizar la privacidad del paciente. Lo que siempre decimos, ¿no? Maximizar los beneficios y minimizar los daños. Eso va a ser siempre la idea central de las investigaciones, ¿no? Entonces, para que ellos puedan acceder, vamos a poner ciertos criterios, ciertas regulaciones, si ellos están de acuerdo, podrán acceder, ¿no? Obviamente todo esto ha sido previamente puesto en el consentimiento informado de la persona, ¿no? Si ellos dieron el visto bueno, nosotros nos vamos a encargar de que estos datos puedan ser accesibles para otras personas que hayan cumplido con los criterios necesarios, ¿no? Los requisitos. Ahora, garantizar que se reconozcan los intereses de las comunidades primarias que aportan datos, incluidas la promoción adecuada de los beneficios para dichas comunidades. ¿Qué ocurre? Nosotros al momento de realizar esta investigación, ¿no? Así sea una investigación en la cual se van a compartir datos o no, siempre estamos realizándolo en pro de la comunidad. Debe haber un beneficio para ellos, ¿no? Luego, la investigación de mala calidad que puede conducir a conclusiones erróneas se puede evitar después de la revisión y los requisitos, ¿no? Lo que decíamos, si bien puede haber críticas que te destruyan en vez de construirte, va a ser importante que haya análisis de esas investigaciones para que detecten cuando hay una investigación primaria de mala calidad, lo cual ayuda de que, se le diga en su debido momento, esa investigación, los datos obtenidos han sido de una manera incorrecta, acá hay datos defectuosos, acá hay fallos. Esto ayuda de que no sea, a que esta investigación no sea utilizada en investigaciones secundarias, ¿no? Es lo bueno del momento de administrar los datos, de que como ellos tienen acceso a este tipo de datos, a esta base de datos, al momento de hacer la revisión detectan un error, pueden comunicárselo al investigador principal, o sea, al investigador primario, comunicárselo para que puedan corregirlo. Cosa que un investigador secundario, que ahora otro investigador secundario que venga a esta base de datos, ya tenga la base de datos ya, por así decirlo, curada, es decir, corregida, y no haya ese problema de que a futuro hay una investigación que se basa en esta, pero tiene un error y se lleva otro error y se vuelve ya un círculo vicioso, ¿no? Otro, permitir el cumplimiento de la legislación y o regulación. Siempre hablamos de la legislación y o regulación, esta varía por países, en Perú a veces no hay regulaciones éticas como hay otros países que son más extensas o son más críticas al momento de ciertos datos, hay ciertas lagunas, ¿no? Sobre todo cuando vamos a campos de investigación como la genética, que todavía en Perú está iniciándose, no hay los debidos fondos, no es tan extenso como en otros países que ya cuentan con regulaciones y legislaciones solamente para ese tipo de estudios, ya es algo mucho más específico, ¿no? Entonces, al compartir datos, esto permite que nosotros veamos
si se han cumplido correctamente ese tipo de legislaciones, capaz varían en mi país, cómo se hace el cambio, ¿no? Recomendarle también al investigador si es que, si bien en su país quizás no hay, sería adecuado que traten de adaptarlo o que de manera propia traten de alguna manera acoplarlo, ¿no? Para que no le traiga problemas a futuro. Otro va a ser el promover las habilidades de los investigadores para garantizar que los datos se utilicen de manera ética, ¿no? Es que vamos a estar viendo de que ellos cumplan con sus obligaciones con los participantes al momento de compartir los datos. Es decir, desde el momento que nosotros estamos solicitando estos datos, nosotros somos unos investigadores secundarios, también estamos revisando, estamos supervisando, ¿no? Piden quizás, no nos piden nuestros datos personales, no nos están pidiendo ciertos requisitos, vemos que los datos son prácticamente dados de manera libre, esto ya nos lleva a ciertas suspicacias, ciertas sospechas, ¿no? Está en nuestra parte quizás avisar a un comité de ética, ver cómo se está trabajando con esta población. ¿Por qué? Porque si ellos trabajan de esta manera, con estos datos, así de una manera tan defectuosa, es decir, una manera tan como que lanzada, eso puede dañar a la población, puede hacer que esta población, cuando queramos hacer una investigación a futuro, al ver cómo se manejó en el inicio la investigación primaria, ya no van a querer realizar otra vez, van a desconfiar. También está en nosotros en revisar, ver que estén cumpliendo con sus obligaciones, ¿no? Y establece procesos de gobernanza proporcionados. Lo que decíamos de que debemos buscar de que haya diferentes puntos de vista, diferentes enfoques, es decir, tener en cuenta todos los participantes dentro de todo este proceso de compartir los datos, tanto los comités de ética, las comunidades, los investigadores, todos ellos, ¿no? Hay que tenerlos en cuenta. Ahora, en el tema de las prioridades de la política de intercambio de datos. Habíamos dicho que las políticas de intercambio de datos es algo que es bastante reciente, ha estado empezando por el tema del genoma humano como tal. Así que tenemos el problema de que muchas veces las partes interesadas, es decir, aquellos que están financiando, obviamente son personas de ingresos altos y pueden chocar con los beneficios o con causar cierto daño indirecto en las comunidades que pueden ser de ingresos bajos, lo cual lleva a cómo podemos equilibrar la balanza, cómo podemos trabajar con ambos, conseguir los beneficios y minimizar los daños, ¿no? Es por ello que al momento de realizar este tipo de políticas de intercambio, hubo ciertos puntos específicos que se han resaltado, que son los que estamos viendo a continuación, ¿no? Y para ello, al momento de realizarlo, es decir, de elaborar estas políticas, se tuvo en cuenta muchas opiniones, ¿no? Hay que tener en cuenta siempre los puntos de vista diferentes, ya que un diferente punto de vista nos va a conocer quizás algo que se nos está escapando para nosotros, ¿no? Aquí entra lo que son los policy makers. Los policy makers vendrían a ser los encargados de formular las políticas, esto se ve más a nivel de naciones, ¿no? A nivel nacional, el MINSA, ¿no? Los investigadores, el punto de vista del paciente, los defensores de los pacientes, los expertos en privacidad, los financiadores, las instituciones de investigación, los editores de las revistas, especialistas en ética, ONGs y gobiernos. Todos ellos, o sea, todos esos puntos de vista se tomaron en cuenta al momento de realizar estas políticas de intercambio de datos, ¿no? Y también en algunos países se ha desarrollado lo que son guías nacionales para poder informar estas políticas y procesos, tanto en lo que son las instituciones de investigación también, ¿no? Es por ello que se ha identificado lo que son puntos prioritarios, ¿no? Que van a encargarse de cómo explicar o cómo se debe llevar a cabo el momento de compartir los datos a nivel individual. Primero tenemos las directrices y plantillas para el diseño y la realización del proceso de consentimiento en estos estudios. Es decir, ya hay plantillas para saber cómo realizar ese tipo de proceso de consentimiento cuando estamos haciendo una investigación en la cual va a haber una base de datos implicada, ¿no? Ya hay directrices, pasos a seguir, cómo vamos a realizarlo, todo aquello para que nos puedan ir guiando, ¿no? Y aquí también va a estar incluido información adicional sobre cómo se va a proporcionar a los participantes de la investigación, ¿no? Todo eso está incluido en las directrices y plantillas. Otro va a ser los estándares para el control de calidad y la preparación de conjuntos de datos cualitativos y cuantitativos, ¿no? Esto para compartir también pautas, ¿no? Incluido pautas para lo que es la desidentificación de datos. Es decir, estos datos no van a ser identificados con una persona, ¿no? Aquí entra también quiénes van a ser las personas que pueden acceder, es decir, las personas que puedan identificar al paciente con sus datos. Como decíamos, esto es en situaciones en las cuales sea una enfermedad que puede llevar a un riesgo a un paciente respecto a su, ¿no? A su salud, a su vida, está en riesgo.
podemos desenmascarar esta información por un tema de dar un aviso oportuno, ¿no? Obviamente, eso ya es un caso, son casos particulares. Otro va a ser el tema de las pautas y plantillas para formularios de solicitud, ¿no? Aquí vamos a ver las pautas, más que nada al momento de realizar las directrices para preparación de metadatos, es decir, cuando pasamos estos datos a lo que es ya la parte tecnológica, es decir, ya no estamos encriptando, ahora se trabaja más con la encriptación, antes se trabajaba más como en conjunto de datos almacenados y solamente con códigos, ahora se encripta de otras maneras para una mayor seguridad y privacidad, ¿no? También hay lo que es pautas y plantillas de cómo se va a llevar a cabo, ¿no? Otro va a ser el tema de cómo nos van a dar la solicitud los investigadores secundarios. Ellos, para presentar una solicitud, hay pautas a seguir, hay requisitos. Esto, si bien van a haber requisitos que van a ser de manera general para todos los que deseen acceder, en algunos estudios puede variar, ¿no? Según la cantidad de información que se esté trabajando, o si la población misma lo ha solicitado, o si es una población en un estado muy vulnerable, ¿no? También tenemos las condiciones que los investigadores secundarios están obligados a cumplir para acceder y analizar y reportar datos. Esto van a ser lo que ellos tienen que cumplir a rajatabla, por así decirlo, ¿no? Al momento de cumplir, al momento de acceder a estos datos, analizarlos y comunicarlos, ellos están obligados a ser transparentes en su propósito. ¿Qué van a hacer con estos datos? ¿Cómo van a trabajarlos? Si es que desean contactar a las personas de estos datos para que sepan de que si es posible o no es posible. En caso no sea posible, tienen que dejarlo ahí, no pueden seguir insistiendo. Si la persona no desea ser contactada, ellos deben respetar su decisión, ¿no? Y ahora vamos a lo que es la creación de capacidad. Cuando hablamos de la creación de capacidad, es el tema que he estado hablando bastante al respecto en cuanto a por qué se surge el tema de intercambiar datos por el tema de los costos. Así que la creación de capacidad va a ser una parte importante, ¿no? Va a haber recursos limitados que pueden ser obstáculo en el momento de hacer el intercambio de datos en entornos de ingresos más altos, sobre todo a ingresos más bajos, ¿no? Puede haber esa dificultad para acceder. Por lo cual va a ser una barrera muy importante cuando tengamos los entornos de ingresos más bajos. Es decir, ¿qué sucede si los ingresos, los entornos de ingresos muy bajos quieren realizar investigación, ¿no? Ahora más ahora se ve como en Latinoamérica no había tanto ¿cómo decirlo? El boom de investigación, por así decirlo. Ahora cada vez hay más investigadores que participan en revistas internacionales, ¿no? Provenientes de habla hispana. Ahora está yendo a lo que es habla inglesa. Están participando, están publicando, ¿no? Pero antes había mucha esa dificultad y todavía sigue habiendo esta dificultad por el tema de los recursos limitados, los costos, de que como tal no hay instituciones que los apoyen, que los financien. Ahora cada vez hay más por parte de CONCITEC, todo aquello. Pero aún con todo sigue siendo muy dificultoso. Muchas veces los investigadores tienen que buscar financiadores externos, los cuales de cierta manera pueden condicionar tu investigación. Recuerden que los financiadores, una base de datos para ellos es de que van a utilizarlo siempre que ellos quieran. Ese es el problema. Así que ahí tenemos que buscar el equilibrio, lo cual ya nos condiciona, ¿no? Entonces, hablamos de la creación de capacidad, de que se tienen que desarrollar áreas de desarrollo, áreas en las cuales hay una adecuada asignación de recursos para intercambio de datos en entornos que son de ingresos bajos y medios. Es decir, los recursos y la experiencia deben estar disponibles para permitir el desarrollo y también la implementación apropiada de políticas, ¿no? Por ejemplo, tomando el caso de Perú, aquí como tal no hay más que políticas, hay consensos en general, sí hay una legislación, pero es algo más un tema general. No hay como en otros países que es, según el campo de estudio, hay como que legislaciones, hay reglamentos más específicos, lo cual lleva a que no haya lagunas legales. En cambio, acá en Perú es un poco más general, ¿no? Lo cual se puede prestar a malinterpretaciones también. Por eso que hay que tener cuidado. Entonces, acá hablamos de que va a ser importante la creación de capacidad porque esto lleva de que a futuro, a largo plazo, se desarrollen datos que sean de una calidad más alta. Porque, ¿qué pasa? Estamos trabajando a largo plazo una sostenibilidad. Es decir, estas bases de datos van a estar debidamente protegidas, lo cual lleva de que sean debidamente conservadas, ¿no? Va a ser una inversión para una comunidad científica, sobre todo, ¿no? Lo cual ayuda a que haya más recursos humanos, más tecnología, más infraestructura. O sea, se necesita que haya realmente una inversión para que ese tipo de trabajos de investigación surjan, ¿no? Y también esto ayuda de que los mismos lineamientos de salud a nivel nacional
avancen, cambien, se estén actualizando, ¿no? Y acá hablamos lo que es de que se debe proporcionar primero las capacitaciones, la tutoría, trayectorias profesionales, es decir, estas personas que estamos trabajando, estamos capacitando, están creciendo como profesionales, sean personas que van a sumar a su comunidad, es decir, a su país. Pero para ello necesitamos que haya la creación de capacidad, es decir, hay realmente una inversión en lo que es necesario, ¿no? Los recursos humanos, la tecnología y la infraestructura. Acá se repite. Y yendo a lo que son las conclusiones, ya para cerrar lo que ha sido esta ponencia, hablábamos de los 4 principales beneficios potenciales, ¿no? La probabilidad de compartir que se contribuya al conocimiento científico, que sea relevante para la atención de salud, ¿no? Cuando compartimos datos, muchas veces lo que decíamos, estamos buscando sumar, no estamos buscando replicar. Buscamos que estos datos que nos están aportando sean partícipes de una investigación que brinde nuevos resultados, brinden nuevos aportes. Eso siempre va a ser una de las ideas principales, ¿no? Para evitar que al final tengamos muchas investigaciones repetidas y que no estén aportando nada nuevo. Y lo de siempre, minimizar los riesgos de daño. Siempre buscamos los beneficios mientras minimizamos los riesgos de daño, ya sea directo o indirecto. Lo que decíamos de que puede atentar la salud del paciente de manera directa o puede ser de manera indirecta causar la estima social al saberse su enfermedad o que estén acosando, hostigando por parte de otros investigadores por querer conocer más datos, ¿no? La equidad la equidad y reciprocidad, esto siempre buscando los beneficios de la comunidad, ¿no? Y la confianza, ya que la confianza va a ser el canal por el cual nosotros vamos a conseguir estos datos, ya que estamos brindando el consentimiento informado, pero nosotros tenemos que construir la confianza con estos participantes, esta comunidad, para que ellos decidan ser voluntarios en la investigación, ¿no? Esto va a ser muy importante, como les he dicho. Y con eso sería todo, chicos. Ahora voy a revisar si tienen algún tipo de duda, consulta, pueden escribirlo en el chat o pueden prender su micro. Chicos, daremos unos 2 minutos como para que hagan alguna pregunta si es que la tienen. Bueno, Valeria, parece que no hay ninguna pregunta. Chicos, muchas gracias por su participación y estar aquí. Y Valeria, a ti muchas gracias por la explicación y los puntos que debemos considerar, ¿no? Por enseñarnos eso para velar por la ética. Bueno, acaba de llegar una pregunta, sí, que dice, ¿un investigador primario tendría todos los derechos, por así decirlo, incluso en las publicaciones de análisis secundario? Ya. Vecino primario de hecho, no es que tenga así como los derechos, porque los datos son de los participantes, pero lo que sí tiene es los derechos a esos conjuntos de datos, ya que ellos son los que han recopilado en inicio estos datos, así que no es como que alguien pueda venir y obtenerlos, ¿no? Tienen que primero pasar por las pautas, por los requisitos, y obviamente al momento de que tengan el permiso y hagan estas publicaciones de análisis secundario, sean debidamente citados, ¿no? Más que nada es el tema de que sean debidamente citados y reconocidos por su trabajo. Pero esta nueva investigación no va a estar, por así decirlo,
parte de las publicaciones realizadas por este investigador primario. Va a ser una investigación totalmente nueva, ¿no? Bueno, parece que sí, ya no hay ninguna otra pregunta. Bueno, Valeria, de nuevo muchas gracias por estar aquí apoyándonos y esperamos poder contar contigo en futuras ponencias. Claro, gracias chicos.